Здравствуйте, как ваши дела? Я ваша учитель по русскому языку Таисия Теплюк. Hola, ¿cómo están? Yo soy su profesora del idioma ruso, Taisия Теплюк. Добро пожаловать на урок. Bienvenidos a la clase. El tema de nuestra clase de hoy son diferentes tipos de verbos. Sí, hemos mencionado en las clases anteriores dos tipos de verbos, ¿m? Que es el verbo imperfectivo también, como yo lo he mencionado, como verbo no perfectivo, y también el verbo perfectivo. Ahorita vamos a aprender algunos de estos verbos, los que se usan más en el nivel A1. Vamos a detallar un poquito cuál es la diferencia entre estos dos tipos de verbos. Y posteriormente vamos a ver algunos de los ejemplos. Pero claro, aquí nuestra clase, nuestra comprensión del uso de los verbos imperfectivos y perfectivos no termina. Todavía en las siguientes clases vamos a practicar mucho estos verbos. Ahorita va a ser solamente una pequeña introducción para que ustedes puedan ir poco a poco comprendiendo cuál es su diferencia. La lógica del uso y traducción a veces puede estar variando en el idioma español y a veces cuando yo estoy hablando en español o pensando en español, esto no va a concordar con lo que debería decir en el idioma ruso. Es por esto que es muy importante que los detalles que vamos a ver hoy, que son los principales detalles de estos dos tipos de verbos, es que ustedes los aprendan y cuando quieran construir una oración en el idioma usando uno de esos tipos de verbos, tienen que pensar un poquito más a profundidad de qué es lo que están hablando y qué exactamente quieren expresar. Solamente al momento de cuando ustedes construyen oraciones, intenten de pensar en los detalles, no lo olviden. Esos detalles van a ayudarles a acostumbrarse y empezar poco a poco a pensar en el idioma ruso, que a veces empezará a variar y posteriormente, avanzando más en el idioma, va completamente no parecer a la forma de pensar y hablar en el idioma español. Sí. Entonces, aquí estamos haciendo nuestros primeros pasos para comprender cómo pensar en el idioma ruso. Entonces, empecemos. La primera columna, que es el color más como naranja, tipo cafecito, dependiendo cómo les sale a ustedes. Y después la otra columna, que tiene dos, es el de color verde. Es el color verde. Entonces, la primera dice imperfectivo. También puede ser llamado no perfectivo en algunas de las clases grabadas. Y el perfectivo tienen una diferencia en sus usos y en sí a qué se refieren. A pesar de que los verbos imperfectivos son los verbos que hemos estudiado con ustedes en las clases pasadas, durante todo este tiempo hemos usado los imperfectivos, porque los verbos imperfectivos son los que empiezan a usarse al inicio de nuestro aprendizaje del idioma ruso. Son los que se usan más, así es. ¿Por qué? Porque tienen el tiempo presente, ya que los perfectivos no tienen el tiempo presente. Así es. Entonces, imperfectivo. Cuando yo hablo del imperfectivo, estoy hablando del proceso. Es decir, voy a estar describiendo con este verbo que estoy todavía en el proceso, que el proceso aún sigue, o cómo ocurre el proceso de una acción. Puedo describir hasta detalles que estaba integrando este proceso, todos los detalles para ser más explícitos y no ser muy cortantes en nuestra forma de hablar. Mientras tanto, el perfectivo no está hablando más bien de los procesos, sino habla de los hechos, ¿m? Hechos, habla de los hechos, es decir, hable, comí, punto. Y ya lo hice. No quiero estar hablando que estaba comiendo, pero mi proceso fue interrumpido, por ejemplo. O estaba comiendo, pero no terminé y después volví a comer. O quiero decir que estaba haciendo tal proceso, que es el imperfectivo, cuando hablo de estar realizando un proceso específico. Entonces, cuando estaba haciendo este proceso y describo cómo fue plasmándose ese proceso que hice a detalle.
Para poder hablar del proceso, usaré los imperfectivos. Los perfectivos únicamente van a ser información precisa, concisa y la que se va a realizar al 100%. Es decir, el perfectivo lo usamos en el tiempo pasado y futuro. Si hablaré en el tiempo pasado con los perfectivos, eso va a indicar que la acción terminó y no va a haber continuidad. Es decir, este proceso está finalizado y sí, tal vez que seguiré trabajando, pero trabajaré en otro proceso, en otra actividad. Podría ser derivada, pero no es la misma. Tiempo pasado es que ya terminó, culminó algo al 100%. No fue dejado por un momento y después continuará. No, pasado es esto del perfectivo. Mientras tanto, en el futuro, yo estoy refiriendo a que voy a realizar algo, pero les estoy asegurando de que sí va a pasar. No hay de otra. Llueve, truene, no importa, va a ocurrir. Es perfectivo. Estoy asegurando de que sí va a pasar. Muy bien, eso es por parte del perfectivo y los tiempos. Regresamos al imperfectivo. El imperfectivo, sí, como les mencioné, está hablando en el tiempo presente, porque la actividad puede estar realizándose en este preciso momento, ¿sí? Pero nosotros también tenemos el formato del pasado y futuro, los que hemos conocido, de hecho. El pasado y futuro. ¿De qué está hablando el pasado del imperfectivo? El pasado del imperfectivo indica de que yo realizaba un cierto proceso en el tiempo pasado, pero este fue interrumpido o dejado por un momento, abandonado por un momento, o simplemente lo hice, pero hice una parte de él. Todavía no lo termino. Supongamos, si estoy leyendo un libro y quiero decir que yo estaba leyendo un libro en el tiempo pasado, hago referencia de que lo estaba haciendo, pero todavía no culminé el libro, porque si hubiese terminado de leer el libro ya completo, yo estaría usando el perfectivo. Si es que ya quisiera decir de que el libro ya fue terminado, ya se culminó. Ujú. Ya se culminó, ya lo inicié y lo terminé, lo finalicé. Ahí es su perfectivo. Sí, yo estoy en la página 150 de las 200, usaré el imperfectivo porque seguiré leyéndolo, todavía no lo termino. El proceso aún no termina. Terminó, ahora se pausó. En una semana, en un mes, en un día, al día siguiente, pero es que continuaré, pero está en la pausa. Es esto. Entonces, eso es en el caso del tiempo pasado. El tiempo futuro del imperfectivo, que se usa, la verdad, la mayoría de las veces cuando empezamos a hablar en el idioma ruso, el tiempo futuro del verbo imperfectivo hace referencia de que lo haría. Ahí es donde voy a usar dos verbos, es decir, un auxiliar y otro va a ser el verbo en su forma base, el infinitivo. Lo hemos visto con ustedes. Es el verbo быть. Я буду делать, я буду есть, я буду работать, yo voy a hacer, yo voy a comer, yo voy a trabajar, yo voy a hacer algo. Eso es su traducción. Es decir, requiere de un verbo auxiliar para poder, pues, funcionar en el tiempo futuro. Ese es el imperfectivo. Normalmente no se enfoca de que lo voy a hacer al 100%, pero es lo que debería ser, digámoslo así. Ese es el imperfectivo. Mientras tanto, el perfectivo en el tiempo futuro habla de un hecho, como les mencioné anteriormente, y solamente se usa el verbo así como lo vemos. No requiere el auxiliar en absoluto, no tenemos que poner auxiliar. Cuando no tenemos el auxiliar быть en el tiempo futuro, eso indica que estamos tratando del verbo perfectivo. Si tenemos el verbo быть y después sigue un verbo en infinitivo, eso es verbo imperfectivo en el futuro. ¿Mm? Así que recuerden. Muy bien. Vamos ahorita a ver también cuáles son estos verbos, a ver la lista exacta de estos verbos y en qué necesitamos percatarnos para diferenciarlos. Ya que existen los verbos imperfectivos, de los imperfectivos surgen, salen, se crean los verbos perfectivos, pero no todos verbos imperfectivos
tienen un verbo perfectivo. Primer punto. Segundo punto, no todos los verbos imperfectivos tienen una sola versión del verbo perfectivo. Pueden tener hasta 5 versiones de los verbos perfectivos, ¿sí? Es decir, necesito estudiar 5 versiones y esas versiones a qué van. Las vamos a ir aprendiendo poco a poco. Es para no saturarse, no traten de avanzar súper rápido porque son muchos detalles aquí. Hay que tener cuidado porque solamente una pequeña letra nos puede cambiar contextos de una forma parcial o enfoques. Entonces, pero en el idioma español puede simplemente no existir esta palabra. Por lo cual los traductores, el traductor en Google, por ejemplo, o el diccionario les va a mencionar una palabra en español, pero no les explica cuándo se usa o cómo se usa, porque lamentablemente no tiene una palabra igual en el idioma español. Y ahí es donde nosotros estamos creando realmente un vacío grande y empezamos a usar cosas de una forma, más bien verbos, de una forma incorrecta, porque existe falta de palabras en el idioma español. ¿Por qué? Recordemos, antes de empezar, recordemos, en el idioma español aproximadamente, si estamos hablando de las palabras que sí se usan en el tiempo presente como tal, y eso es sin hablar de cómo se van a conjugar los verbos, no, no. Palabra base, el infinitivo, palabras y tal y cual como viene en diccionario. En el idioma español existen 98.000 palabras, ¿sí? En el idioma ruso, si comparamos con el idioma ruso, existen 200.000 palabras que se usan. Existe una gran diferencia. O sea, hay un poquito más del doble de palabras en el idioma ruso, por lo cual se sobreentiende de que realmente vamos a encontrar las palabras que simplemente no existen en español. Eso es lo que pasa. Pero vamos a poder entenderlas, así que no se preocupen ahí. Van a poder entenderlas, ¿por qué? Porque nosotros vamos a explicarlas con 2 verbos o 2 palabras o con una terminología o ejemplos para que puedan entender el mejor uso. Esto lamentablemente no les explican en los diccionarios ni en los traductores. Y eso es el pequeño, digamos, fallo que tenemos para poder aprender el idioma idóneamente. Así que tienen que tener mucho cuidado y que estén atentos a los detalles que les estoy exponiendo en las clases, porque estos detalles les van a ayudar a entender con mayor profundidad el idioma para qué se usa una u otra cosa y todos los derivados que pueden haber. Así que mucho cuidado. Vamos ahorita sí a profundizar en lo que es nuestro pequeño vocabulario. Muchos de estos verbos que hablamos del imperfectivo, ya los hemos visto, ya los hemos estudiado, ya tienen el material de estos verbos, así que ya los conocen. La mayoría de estos, pero los perfectivos, vamos a ver cuál es la distinción, cómo puedo reconocer si uno es imperfectivo y otro es perfectivo. Si la traducción en español en ciertas oraciones puede ser la misma. O sea, estoy viendo, leyendo y traduciendo al idioma español y me pareciera que estoy hablando del mismo verbo. O sea, no noto la distinción. Puede pasar, ¿eh? La traducción se va a adaptarse a la forma de cómo hay que hablar correctamente en español. Lo que ustedes van a ver aquí en la traducción es únicamente una traducción como más visual, que podemos no estar hablando exactamente así en español, pero es una traducción visual para que ustedes puedan entender el contexto y saberlo transmitir o usar correctamente este verbo. Pero no significa que en la traducción del español así estamos hablando, porque podemos hablar, puede sonar un poquito mal hablado si lo traduzco así en español, porque esta formulación de la oración puede ser que no es la que uso en el idioma español, pero en ruso sí. Lo único que ustedes requieren hacer es entender, ¿sí? Entender, saberlo interpretar y obviamente cuando lo traduzca al español, tradúzcanlo de forma correcta para hablar bien en el español. Pero cuando yo hablo en el idioma ruso, piensen en los detalles que ahorita estamos conociendo. Estos les van a ayudar
a estructurar correctamente las oraciones en el idioma ruso. Puede ser que al inicio tengan errores. No se preocupen, por favor. Es parte de, ustedes están recién aprendiendo cómo funciona esto. Es muy normal equivocarse. La idea es que uno se equivoca y tenga una retroalimentación. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y qué tengo que cambiar para yo después entender y no equivocarme posteriormente? O tener menos errores posibles. ¿Mm? A pesar de que es una forma de aprendizaje los errores, pero necesito igualmente entender el por qué. No puedo solamente ver la respuesta y ya. Necesito ver el por qué. Sin por qué no entiendo, no aprendo el idioma ruso. El idioma ruso tiene muchos detalles y es distinto a la forma de pensar al español mientras que avancemos más. Así que mucho cuidado, chicos. Ahora sí, vamos a ver los verbos. Verbo делать. Делать. Realmente, para poder diferenciar este verbo del verbo perfectivo, lo podemos traducir como estar haciendo algo. Pero cuando yo lo uso dentro de una oración normalmente lo traduzco como hacer. Sí, pero como una diferencia, digamos así, una diferencia entre el verbo делать y su perfectivo, que es делать, que es hacer, es esto. Делать, estamos hablando del proceso, estoy en el proceso. Делать, que ya lo hice, ya es un hecho, es esto. ¿Mm? Eso es su diferencia por contexto, para que ustedes lo puedan grabar. ¿Mm? Entonces, eso es su distinción. Por eso es que lo traduzco así, estar haciendo. Vamos con otro. Yes, yes. Hemos visto el verbo yes como verbo tener, guay, en el idioma ruso en el tiempo presente. Aquí estamos tomando la traducción del verbo comer, estar comiendo, yes. Porque yes, el verbo tener y hay, no existe perfectivo de estos. ¿Mm? Yes, como comer, sí. Yes, estar comiendo, estoy en el proceso. Mientras tanto, el comer en perfectivo sería s y s. Recordemos que la letra y es una vocal que cambia ligeramente la pronunciación y la suaviza la pronunciación de la consonante que está antes. Por lo cual, si yo no pongo el signo duro que está ahí, fíjense, hay un signo duro ahí. El signo duro es muy raro de encontrar, la verdad. Casi no lo vemos. Y es normal. Fíjense, el signo duro no se pronuncia, pero lo que hace es anular la función de esto para que cambie el sonido de la consonante anterior, por suavizarla y dejar que la consonante que está antes de este signo duro guarde su dureza y su forma usual, normal, para que no se esté alterándose en su pronunciación, sino vaya pura, una consonante aguda, porque es así como pronunciamos las consonantes en el idioma ruso, fuertes y agudas, de golpe. Y esa guarda su pronunciación. Cuando trata de signo duro, recordemos, no es una B de español, una B pues de minúscula, no. Tiene un palito arriba, horizontal, que está mirando para el lado izquierdo. Muy importante. Si no lo tiene, eso es un signo suave. Ujú. Si es que tiene la letra con B minúscula del idioma B de bueno, como del idioma español, B minúscula, y después un palito al lado es la letra Y, son distintas letras. Es muy común que las personas se confundan un poquito, pero presten atención a esos detalles. Les va a ayudar. Entonces ya les expliqué por qué ponemos signo duro. ¿Cómo se pronuncia? Sería así. Siest, siest. Ujú, ujú. Siest, perdona, siest es sentarse, es cuando estamos hablando sin signo duro. Mientras que siest, eso es el comer. ¿Mm? Quiero mostrarles estas dos formas. Si estoy hablando sin signo duro, sería así, siest, siest. Es la primera pronunciación que les di, pero significa sentarse, siest. Pero la que tenemos aquí, que es el perfectivo del verbo comer, es el s, jest, s, jest. Hago la s aparte, ¿sí? S aparte, dura, por el signo duro. Es esto.
Muy bien, vamos ahorita con la que sí. Работать. Работать. Tilde na o, tilde imaginaria. Работать. Estar trabajando. Vamos con la que sigue, que es el perfectivo. Поработать. Tilde на o. Поработать. Trabajar. Pоработать. Pоработать. Trabajar. Normalmente también perfectivos hablan de algo específico. ¿No? Una acción específica que se realiza. No en este preciso momento, pero en general en esta situación. Puede ser que no se va a repetir, también es cualidad de los perfectivos. Para botas, si se fijan en el verbo делать есть, que es el perfectivo сделать с есть, estos verbos tienen prefijo s, pero no significa que todos los perfectivos tienen ese prefijo. No, 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 no. Esos perfectivos sí los tienen, pero los otros perfectivos pueden tener otro tipo de prefijos o sufijos. Mucho cuidado. O sea, depende mucho del verbo perfectivo. Vamos bien. Завтракать. Завтракать. Estar desayunando. Desayunar, perfectivo, sería позавтракать. Позавтракать. Desayunar. Vamos con otro. Обедать. 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 Tilde la obedać. Estar almorzando o comiendo, de acuerdo al país donde ustedes se ubiquen, pues y también sector, va variando un poco la traducción. Es la segunda comida del día. Bueno, en el idioma ruso existen tres tipos de comidas del día, digamos así. El desayuno, lo que comemos en la mañana, el almuerzo, la comida, es entre mediodía hasta las 3 de la tarde aproximadamente, y la cena. A partir de las 6 hasta las 9 se come la cena. Tres comidas nada más, no son cinco. Sé que en algunas partes son cinco, cuatro, depende, pero son tres más en el idioma ruso. Entonces, por eso es que les defino. Обедать es la segunda comida del día, que va desde 12 de la tarde y hasta las 3 de la tarde, por ejemplo. Más o menos así es el aproximado del tiempo. Обедать, estar almorzando, estar comiendo. O пообедать. Fíjense, dos O's se pronuncian una A. Пообедать. Пообедать. Tilde на Е. Пообедать. Almorzar. Vamos con esto. Ужинать. Ужинать. Tilde на U. Ужинать. Estar cenando. Поужинать. Поужинать. Cenar. Spать. Spать. Dormir. Más bien, estar durmiendo. Поспать es dormir un tiempo. Поспать. Думать. Estar pensando. Думать. Думать. Pensar. Думать. Vamos con otro. Звонить. Estar llamando. Звонить. Позвонить. Llamar. Позвонить. Llamar. Vamos con otra. Жить. Жить. Vivir o estar más bien viviendo. Estar viviendo para que no tengan diferencia en la traducción. A жить. Vivir. Vamos con otro. Смотреть. Tilde на Е. Смотреть. Estar viendo. Посмотреть. Ver. Слушать. Estar escuchando. Слушать. Послушать. Послушать. Escuchar. En este preciso, no en este preciso momento o esta situación específica. Escucha esto, lo que están transmitiendo en la radio, por ejemplo. Послушать. Algo preciso, específico. Ahí se usa el perfectivo también. Vamos con otro. Курить. Курить. Estar fumando. Покурить. Fumar algo específico. Покурить. Puede ser fuera algo momentáneo. No es una rutina. También es lo que pasa con los perfectivos. Vamos con otro. Нравится. 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 Estar gustando. Мне нравится. Me gusta. Мне es el dativo. Ya hemos visto este caso también.
sobre todo los pronombres personales, no todo el caso, sino los pronombres personales en una de las clases anteriores. Pueden verla, que eran de los verbos también. Me gusta, para que puedan recordar. Mañana nравится, me gusta. Vamos con otro. Понравится, понравится. Empezar a gustar. Aquí no va a ser gustar, sino ese es el momento, el punto de partida, cuando te empieza a gustar algo o alguien. Понравится. Por eso es que aquí se traduce como empezar a gustar, para ser súper específicos. ¿Mm? Obviamente en español no lo traducimos así, pero ya entienden cómo sería su uso. Así no, aquí no tienen que fijarse en cómo se traduce en español, al menos en este ejemplo, literalmente, porque pueden no concordar. Piensen en qué situación debería usarse. Eso es la clave para saber hablar correctamente en el idioma ruso. Pensar en el contexto, relacionar en dónde, cómo vamos a usar estas palabras. Analicemos detalles de la situación. ¿Sí? Tienen que crear un panorama de pensar en los detalles distinto al que tenemos en español. Eso es el detalle para poder aprender a pensar en el idioma ruso. Vamos a seguir. Читать, leer, читать, pero lo traducimos aquí para comparar, es estar leyendo. Читать. ¿Qué digo para comparar? Estar leyendo. Porque en el idioma español, por ejemplo, si yo uso un verbo auxiliar, yo no voy a usar verbo perfectivo. Ojo. Así que si yo quiero decir me gusta o yo amo leer, fíjense, en español ya estoy traduciendo leer, pero no voy a decir прочитать, porque uso perfectivo. Yo voy a decir así, я люблю, yo amo, читать. ¿Saben este verbo? Yo no estoy traduciéndolo como yo amo estar leyendo. No, porque normalmente diríamos yo amo leer, punto, es lo que me gusta, pero estoy hablando de una como cotidianidad o repetición de algo o de los gustos, que es una constancia. Es una constancia en un cierto periodo de tiempo, siempre es una constancia, depende pues de los gustos, ¿verdad? Entonces, usar el verbo imperfectivo. ¿Por qué? Hablo de proceso y gustos. Para hablar de los gustos, cosas que me gustan, o para poder usar verbos auxiliares, forzosamente necesito usar imperfectivos siempre, 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 siempre. A pesar de que mi traducción no está concordando con lo que están viendo aquí. Esta traducción, recordemos, por favor, para que lo entiendan bien, es solamente algo visual para que entiendan para qué contexto lo voy a usar. Más bien, así puede ser que no hablemos en español. Voy a estar resaltándoles esto para que ustedes no se confundan porque es un tema pesado. Cuando empiezo a usarlo, es muy probable equivocarse al inicio. ¿Sí? Muy bien. Читать. El siguiente es прочитать. Fíjense, aquí ya no es el prefijo po, ya cambió, ya hay una tercera versión del prefijo pro, pero la pronuncia así, прочитать, прочитать. Leer. Готовить, готовить, tilde en la segunda O, готовить, estar preparando, cocinando, alistando. Tiene tres traducciones posibles, ¿eh? Приготовить, ya es prácticamente el cuarto prefijo que estamos haciendo distinto. Eso es perfectivo, ¿eh? Y no siempre pri va a indicar que convertiste en perfectivo el verbo, ¿eh? Cuidado. No todos estos prefijos significan perfectivos. No, 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 no. En estas palabras que estamos viendo aquí, sí. En otras palabras que pueden conocer en un futuro, puede ser que no, simplemente es una palabra distinta o se recreó una palabra diferente, como dijo así, pero significa imperfectivo. Así que tengan cuidado, por favor. Vamos a ir aprendiéndolos poco a poco estos verbos, ¿sí? Vamos otra vez. Приготовить. Sigue estando en la segunda O. Приготовить. Preparar. Vamos con otro. Писать, писать, escribir. Recordemos, la tilde en este verbo es muy importante. Tilde se queda en la letra A. Писать, писать, estar escribiendo. Написать, написать.
Tienen A. Napisat, primera A. Napisat. Escribir. Vamos con otro. Рисовать, tilde en la A, рисовать, estar dibujando. Vamos con otro. Нарисовать, dibujar. Учиться, estar estudiando. Научиться es aprender, pero hacer algo. Recordemos, учиться es estar aprendiendo, estar estudiando algo, pero algo de hacer algo. ¿Mm? Algo de habilidades, andar en la bici, estoy aprendiendo a hablar, a caminar, a manejar, a bailar, cantar, lo que ustedes gusten. Habilidades. Uchitsa es un verbo específico. Uchitsa. Adicionalmente, el uchitsa puede estar solo, es decir, pongo uchitsa, puedo poner así, uchitsa y después un verbo de acción que estoy aprendiendo a hacer. Primero. Segunda versión, ¿cómo lo puedo usar? Puedo decir simplemente me gusta estar estudiando. Мне нравится, me gusta, учиться. Punto, ya está. Con eso no continúo, ¿sí? Puedo decir я учусь, yo estoy estudiando, я учусь в школе, yo estoy estudiando en la escuela. Я учусь в университете, yo estoy estudiando en la universidad. Es decir, el verbo учиться, después de él puedo hablar de una ubicación donde estoy estudiando. Así que учиться se usa para decir de forma general, sin especificar nada, solo anunciar de que me gusta estudiar o estoy estudiando. Es lo que puedo hacer con él. Puedo decir que estoy aprendiendo, estudiando más bien una habilidad, aprendiendo una habilidad, una acción, por lo cual seguirá el verbo. Después de учиться seguirá un verbo en infinitivo. O puede ser, después de учиться, seguirá un complemento de la ubicación del lugar donde estoy estudiando. Es como va a ir funcionando, ¿sí? Vamos ahorita con el que sigue. Pero, otro detalle. Nauczyca, fíjense aquí. Nauczyca voy a decir solamente para aprender a hacer algo, ¿eh? No voy a decir que ya nauczyca en un lugar, no, no, no. No, no, no. Voy a hablar únicamente nauczyca y después seguirá un verbo. El perfectivo sí se usa solamente con esta función, ¿eh? Nauczyca rysować, aprender a dibujar. Sí, aprender a dibujar. Научиться писать, aprender a escribir. Es esto. Ojo, perfectivos únicamente en este contexto. Ahora sí, seguimos con otro. Учить, учить, fíjense, en ese verbo imperfectivo es muy parecido al anterior. Lo único que tengo es que en el anterior tengo un sufijo sea, que es el doble sufijo del cual hemos hablado, y este sufijo sea, ese nos ayuda a convertir la palabra, el verbo en un reflexivo, podemos decirlo así. Учиться. Sin el sufijo sea es el verbo учить, pero su uso es distinto. Ojo, учить, y después del учить yo voy a hablar detalladamente de qué es lo que estoy estudiando. Es decir, ahí sí tengo que usar sustantivos, no verbos, ¿eh? Ojo, учить, учить. Voy a usar después sustantivos. ¿Qué es lo que estoy estudiando? Y normalmente se usa el caso acusativo. Учить русский язык, учить украинский язык, estar estudiando idioma ruso, estar estudiando el idioma ucraniano, учить испанский язык, estar estudiando el idioma español, учить текст, estar estudiando el texto, учить слова, estar estudiando las palabras. Esos serían digamos, esos usos donde puedo poner учить. Mientras tanto, el perfectivo sería выучить, es otro prefijo, fíjense. Выучить. Вы lo hemos visto en los verbos de movimiento, pero eso no los convertía en los verbos perfectivos, ojo, ¿sí? Eso depende del verbo donde lo usen. No todo se convierte en perfectivo con el prefijo вы, ojo, ¿sí? Выучить. Выучить es aprender, выучить, pero de conocimiento. Tal vez que yo estaba estudiando un diccionario de palabras del idioma ruso que les estoy pasando para que ustedes aprendan y pues lo que yo hice
es aprenderme todo el diccionario. Я выучила, yo aprendí. Tiempo pasado, выучила, es un hecho. Ya lo hice, lo terminé. Si todavía estoy en el proceso y aprendí un 80%, 80% del diccionario, voy a decir, ya учу, estoy en el proceso, en el tiempo presente, aún no acaba, ya учу, estoy estudiando. ¿Mm? Estoy estudiando. Muy bien, chicos, vamos a seguir. Знать. Знать es el saber, saber. No existe estar sabiendo como para comparar, sino es el saber, saber. Знать, saber, pero de conocimiento. Я знаю. ¿Mm? Ya знаю, porque para habilidades es distinto. Es el verbo уметь. Aquí les escribo para que lo vean. Bien, уметь. Esto es el verbo saber, pero de habilidad. Es decir, si quieren decir que yo sé manejar el carro, pero saben literalmente sentarse en el volante y pues manejar, conducir el carro bien, porque tienen esta habilidad, no se les apaga, no tiene arrancones ni nada, simplemente se siente y sabe manejarlo bien, eso es el umetь. Si una persona les viene y les dice, я знаю, ¿no? Я знаю, как водить машину, cómo manejar o conducir el carro, estoy usando водить, que es el verbo de movimiento, que hemos ya estudiado eso en temas anteriores, clases anteriores. Si no se acuerdan de verbos de movimiento, entren a las clases anteriores para poder revisarlos. Están en el mismo bloque de esta clase. Entonces, si yo digo eso, я знаю, как водить машину, no estoy diciendo que sé conducir realmente. Estoy diciendo que tengo la teoría. He visto cómo lo hacen, pero no lo sé. Ojo, tengan mucho cuidado. Знать, sí es saber, pero es distinto. Saberlo de conocimiento, teoría, hay que hacerlo en la práctica, ¿eh? Mucho ojo. El hecho de que hemos visto que alguien sabe bailar o cómo se baila, que tienes que mover los pies, las manos y el cuerpo, eso no indica que sabemos hacerlo. ¿No? Así que umetь, знать no significa umetь. Ojo. Muy bien. Pero umetь no tiene verbo perfectivo porque es que no está aquí. No está en esta lista. Como les dije, no todos los verbos imperfectivos tienen un perfectivo. Eso es este caso. Pero aquí les mostré para que sepan su distinción. Vamos con el perfectivo de знать. Uznать aquí, fíjense. Ya hay el prefijo u, es distinto. Ese también lo hemos visto antes, pero en los verbos de movimiento. Pero aquí es el perfectivo, tiene otro significado, son distintos. Los prefijos que hemos conocido con ustedes, con los verbos de movimiento, únicamente es la lógica de los verbos de movimiento, no de otros verbos. Cada uno de los tipos, clases de verbos se aprenden aparte. Mucho cuidado. No solamente es copiar y pegar, digamos así, o aplicarlo para todo. No, no, no. Mucho ojo. Uznать, tilde na A. Es enterarse, conocer. Por ejemplo, yo me enteré que María mañana no viene a clase. Я узнала, что María не придет на урок. Yo me enteré que María no llegará a la clase. Узнать. O я тебя, a ti, не узнала. Yo no te reconocí. Fíjense, yo no te reconocí, puede ser también significado de reconocer. O sea, te vi, yo sé que eres mi compañero de escuela o de jardín de niños, pero, o de kinder, pero no te reconocí, sinceramente, te ves muy diferente a lo que, digamos, a cómo te veías antes. Ya тебя не узнала, yo no te reconocí, ya тебя не узнала. Vamos con otro. Ya estamos casi terminando, chicos. Видеть, estar mirando. Увидеть, mirar, pero es algo como fugaz, de repente. Puedo decir, ¿viste eso? O sea, como un hecho, ¿lo pudiste ver? No, o sea, ¿te fijaste qué pasó? Ты увидел, tú lo viste, tú увидел. Sería esto. No es una continuidad, sino fue un momento fugaz de lo que ocurrió. Es perfectivo. Vamos con otro. Ballet, de la Y, ballet, estar enfermo. Estamos en el proceso, estamos en una enfermedad, estamos enfermos.
Ballet, pero no es estar enfermo, digamos, que es una enfermedad que no se cure. No, no, no. Es algo, pues, una gripa, algo que se pueda pasar. Es un estado temporal, no permanente. Ojo, 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 ¿sí? Entonces, ballet es esto. Zaballet es enfermarse. Ese es el momento de partida cuando empezó la enfermedad. Zaballet, enfermedad, inicio de la enfermedad. Zaballet. Estaba bien, pum, pero de repente ya la persona Zaballet, ¿no? Zabaliela, se enfermó. Es esto. Perfectivo. Vamos con otro. Отдыхать, estar descansando. Отдохнуть es descansar, es un hecho. O sea, ya lo hice, ya estoy bien. Mi cuerpo descansó. Ujú. Vamos todos. Спрашивать, estar preguntando. Si yo quiero hacer una constancia constantemente, ustedes, como mis estudiantes, me pueden estar preguntando, спрашивать. Вы можете, ustedes pueden, меня спрашивать. Ustedes me pueden preguntar o estar preguntando constantemente. Pero si yo quiero hablarles que ahorita me pueden preguntar una sola cosa o algo específico, usar el perfectivo, спросить. Ты можешь спросить, tú puedes preguntarme algo específico, una duda, algo súper específico de un tema específico o una duda específica. Спросить es esto. Vamos con otro. Приглашать, приглашать. Estar invitando, приглашать. Я всегда приглашаю друзей. ¿A dónde? Домой. Я всегда приглашаю друзей домой. Всегда, recuerden, esa palabra de frecuencia es la clase anterior. Si no lo han visto, véanlo en el mismo bloque de videos del tema que estamos viendo ahora. Приглашать. Vamos con algo específico, una situación específica. Пригласить. Пригласить, invitar. Я хочу пригласить тебя на мой день рождения. Yo quiero invitarte a mi día de cumpleaños. Я хочу, quiero, ese verbo auxiliar ya hemos visto en las clases anteriores. Пригласить en infinitivo. Я хочу пригласить. Хочу sí es auxiliar, pero es de deseo. Este sí puedo usarlo con los perfectivos. Ojo. Я хочу es un deseo. Пригласить, invitar, тебя, a ti, на. Para los eventos, festividades, celebraciones, siempre es preposición на день рождения, al día de cumpleaños. Я хочу пригласить тебя на день рождения. Quiero invitarte al día de cumpleaños. Пригласить, un evento específico, por eso es que es perfectivo. Vamos con otro. Отвечать, отвечать, estar respondiendo. Ответить, responder algo específico. Изучать, estar estudiando. Изучать se diferencia de los anteriores, de учить, por ejemplo, es que estaríamos usando el изучать para materias o asignaturas específicas. No es un tema específico, no es algo súper específico, no. Es una materia, una asignatura, por ejemplo, изучать биологию, estar estudiando biología, изучать химию, es una asignatura, materia compleja, exacta, una teoría, y tiene muchos temas dentro de esta. No es una sola tema, no es un solo tema donde usaríamos el учить un tema específico, no. Es una gama, una variedad de temas, изучать, esa profundidad, muchos detalles, muchos desgloses, muchos enfoques en un temario, ¿sí? En un temario, más bien una asignatura, ¿sí? Pero tiene muchos desgloses. Изучать. Изучить, fíjense aquí, изучить. Ese es el aprender, pero es el perfectivo. Изучить, изучить. Y aquí está cambiando el sufijo. Aquí este perfectivo cambia sufijos, al igual que ответить, cambia sufijos. Cambia no agrega el prefijo.
Ojo, es distinto. Vamos con otro. Spaminati, spaminati. Tienen a estar recordando. Spaminati. Vamos con otro. Spomnit, que es el perfectivo. Spomnit. Tienen a spomnit, recordar es un hecho. Spaminati es que estoy en el proceso. Me olvidé algo y ya spaminayo, estoy recordando algo que me olvidé cómo es esta palabra. Spaminati, estoy en el proceso, no me estoy acordando qué es. Mientras que spomnit, cierto, ya me acordé. Spomnit, ya вспомнила, ya me acordé, es eso. Recordar, acordar. Vamos con otro. Ocupar. Fíjense en aquí. Aquí el ocupar es el imperfectivo. Tiene un prefijo po. Fíjense. Aquí la dinámica cambia un poco en esa palabra. Así que mucho ojo. Uno por uno. Aquí estudiamos y aprendemos uno por uno de esos verbos. De otra forma no se puede. Podemos confundirnos. Ocupar, estar comprando. Pit, pit, comprar, comprar. Vamos con otro. Показывать, показывать, que es el siguiente. Показывать. Aquí está. Показывать, estar mostrando. Показывать. Показать es algo específico. Показать, mostrar algo, pum, específico. Я хочу тебе показать что-то. Yo te quiero mostrar algo. Algo específico. Рассказывать. Рассказывать es estar contando, contando, pero te cuento un relato, una historia. Рассказывать. Я буду тебе рассказывать. Yo te voy a estar contando. Imperfectivo, por usar verbo быть, auxiliar. Рассказать. Mientras tanto, ese es el verbo perfectivo. Fíjense, aquí no agregamos sufijos, aquí quitamos letras. Es lo que pasó. Vamos con otro. Давать. Давать, estar dando. Давать. Constancia puede ser rutina, mientras que dать es algo específico. Dать. Сдавать. Сдавать. Estar entregando. Por ejemplo, voy a la biblioteca, tomé un libro de la biblioteca y lo que voy a hacer es entregarle este libro. Сдавать. Сдавать. Сдать es entregar. Perfectivo. Говорить. Говорить, estar hablando. Сказать. Сказать es decir. Decir. Traducción completamente cambió. Fíjense en aquí. Говорить, estar hablando o hablar. Сказать, decir. Nada que ver, pero son derivados. Existen verbos de ese tipo. Y vamos con dos verbos de movimiento, que esos tienen sus perfectivos, unos de sus perfectivos, pero eso sí vamos a empezar ya a usarlos también, que son los siguientes. Идти, está yendo, o ir, hace referencia a pie, unidireccional, y solamente los unidireccionales tienen perfectivos de este formato. Ojo. Entonces, con el prefijo po, estamos hablando de este formato. Obviamente existen otros prefijos, lo hemos visto un poco en las clases anteriores, para convertirlos en perfectivos, pero aquí eso es únicamente este, el unidireccional po. Пойти, пойти, es ir a pie, un perfectivo, un hecho. Ехать, estar yendo, ir en un transporte. Поехать, ir en un transporte. Puedo usarlo con verbo хотеть como auxiliar, porque el хотеть, recuerden que les mencioné que este verbo auxiliar específicamente sí puede ser usado con perfectivos. Я хочу поехать. Yo quisiera ir. O sea, estoy hablando de un hecho. Yo quisiera que sí pase. Es esto. Я хочу поехать. Muy bien. Eso fue nuestra lista. Fue explícita, ¿verdad? Pero vamos a ver ejemplos, pero anotados. Más ejemplos vamos a ir viendo ya en las otras clases también, así que no se preocupen, ¿sí? Vamos a ver cómo puedo también notar ciertas cualidades de cuándo voy a estar usando el perfectivo e imperfectivo. Tenemos 5 ejemplos de ambos lados. Fíjense en aquí. Vamos con imperfectivo, sección A, amarilla. Ya читал, tiempo pasado. Vamos a comparar tiempos que ambos tienen, pasado en este caso. El pasado, como les mencioné también en las clases cuando estábamos aprendiendo tiempo pasado, la aplicación del tiempo pasado en imperfectivo y perfectivo es la misma aplicación, la letra L, LA, LO, LI.
para esos sufijos. Si no se acuerdan cómo funciona, ustedes pueden revisar la clase, pero es bloque anterior, donde están hablando del tiempo pasado. Ojo, así que recuerden repasar. Vamos aquí. Ya читал книгу. Yo estaba leyendo qué cosa está en acusativo. Книгу. 2 часа. ¿Durante cuánto tiempo? Voy a poner el número y después часа. La palabra часа está declinada de acuerdo a palabra de la unidad de medida que hemos aprendido ese tema en el mismo bloque de esta clase. Часа está en genitivo. Genitivo singular, porque estoy usando número 2. Esto aplica para número 2, 3 y 4. Recuerden esto. Si no se acuerdan de este tema, revisen el mismo bloque de esta clase. Ahí está, unidades, declinación de las unidades de medida. Ahí se explica el porqué de sufijo a. Porque la palabra chas es la palabra origen, hora. Chasa es por el número 2. ¿Sí? Ya читал книгу 2 часа. Al no poner nada aquí, estoy indicando que cuánto estaba durando la actividad. Yo estaba leyendo el libro durante 2 horas. Ya читал книгу 2 часа. ¿Qué va a pasar en el perfectivo? Aquí voy a usar el perfectivo, verbo perfectivo de читал, que sería прочитал. Ya прочитал, ее es el verbo, es el pronombre personal acusativo. ¿Por qué? Porque estoy reemplazando la palabra книгу. Porque hago referencia a lo que mencioné ahorita, con imperfectivo. Ya прочитал ее. Yo la leí. Eso es lo que tenemos. Yo la leí y yo. Eso sería nuestra traducción en español. A veces los pronombres personales del acusativo pueden ser como la, lo, le, etcétera, ¿no? Я прочитал ее и сказал, y dije, es un hecho, что книга, que el libro, мне, a mí, очень понравилась, me gustó mucho. Usé 3 verbos perfectivos. Fácil, lo puedo hacer. Hablo de los hechos. Yo la leí, la culminé y yo dije. Dije es como un hecho. No estoy diciendo, yo dije. Algo podemos decir firme, sí. Что книга, que el libro, me gustó mucho, es un hecho, мне понравилось. Vamos con otro ejemplo. Я слушаю музыку. Я слушаю музыку, estoy escuchando música. Estoy en el proceso, tiempo presente. Como perfectivo no tiene tiempo presente, vamos a decirlo en tiempo pasado. Я послушал, tiempo pasado, está en masculino por la L. Я послушал музыку, yo escuché la música, un hecho, terminó la acción, pum, ya corté la canción, la acción, no voy a continuar por hoy, no voy a continuar con este proceso, no es mi rutina, solamente estoy hablando de hechos. Terminé de escuchar la música y лег спать, y me acosté a dormir. Лег спать. Лег спать. Лег es un verbo irregular, es el verbo ложиться. Lo vamos a ver en el tema sobre la rutina diaria que vamos a ver próximamente también, para que ustedes puedan describir su rutina diaria con los horarios, cuando lo hacen, hacen una u otra actividad. Лег спать, me acosté a dormir. Vamos con otro ejemplo. Я долго, mucho tiempo, думать, что делать, думал, perdón, aquí hay que corregir. Я долго думал, что делать. Yo mucho tiempo, durante mucho tiempo, долго es durante mucho tiempo. Думал, estaba pensando, soy hombre, думал, por el sufijo L, estaba pensando, что делать, qué hacer. ¿Qué sería en el perfectivo? Я подумал, yo pensé, я подумал y решил, y tomé la decisión, y решил проблему. Tomé la decisión o, al decir problema, tiene otra traducción, resolví el problema. Решить puede ser tomar la decisión o resolver el problema o resolver algo, решить. Ojo, 2 traducciones. Я подумал y решил проблему. Vamos con penúltimo. Я готовил обед. Yo estaba cocinando, estaba alistando, preparando el almuerzo, la comida. Y aquí ya estoy hablando de que ya lo hice. Я приготовил, hombre, también habla hombre. Я приготовил курицу.
Yo preparé el pollo. Курицу, acusativo. ¿Qué cosa? Курицу. El acusativo ya hemos visto en las clases anteriores. Cualquier cosa revisen es otro bloque. El bloque anterior de las clases. Vamos con la última, sí. Я покупал подарки. Yo estaba comprando los regalos. Я покупал подарки. Yo estaba comprando los regalos. Estaba en el proceso, tal vez que estaba eligiendo y todo. Es lo que doy a entender aquí. Mientras que en el perfectivo va a ser distinto. Я купил два подарка. Подарка está en genitivo singular porque es una unidad de medida. Dos, ¿qué cosa? ¿Qué compraste? Pero es unidad de medida. Ese tema hemos visto. Tiene que declinarse en genitivo y se explica el por qué. Dva, porque padarak es masculino, por eso elijo el número 2, pero en masculino, porque recuerden, el número 1 y 2 tienen diferentes géneros. Todo eso se explica en las unidades de medida, cómo declinar por las unidades de medida. Es el mismo bloque, para que ustedes lo revisen si es que se han olvidado. Ya купил два подарка. Yo compré los dos regalos. Solo cuento sobre el hecho. Ya está. Ya está. Ya ocurrió. Ya sucedió. Ni modo. Ya los compré. Punto. Es esto. Esos serían algunos de los ejemplos. Si tienen dudas, preguntas, no duden en escribirme para poder ir resolviendo. En los siguientes temas ya vamos a estar también viendo más detalles y aplicaciones sobre verbos perfectivos, imperfectivos, así que no se preocupen. Va a haber mucha práctica. Vamos a profundizar más en el tiempo futuro del verbo perfectivo. Lo hemos mencionado un poquito sobre cómo se declina el verbo, cómo se conjuga el verbo perfectivo en tiempo futuro. Es sencillo. Tienen que solamente aplicarle los sufijos del tiempo presente, el primer tipo de conjugación y el segundo. Y el verbo se queda igual, ¿sí? Y sin agregar el verbo быть. Nada más, solamente conjugan los sufijos como si fuera el tiempo presente. Pero ojo, no es tiempo presente, es tiempo futuro del perfectivo. Pero esto lo vamos a ver a más detalles también en las siguientes clases, porque va a haber mucha práctica de lo que estamos aprendiendo, todos los temas que estamos viendo, los vamos a estar conectando para pues ya hablar en el idioma ruso con mayores detalles y mejor fluidez. Muy bien, chicos, pues большое спасибо за урок, muchas gracias por la clase y увидимся на следующем уроке. Nos vemos en la siguiente clase. Давайте, vamos, пока-пока. Chao, chao.